A simple vista, el K-pop fake parece una comunidad donde personas de distintos países se reúnen para compartir una misma pasión: cantar, editar, crear grupos y disfrutar de la música. Pero como ocurre en prácticamente cualquier comunidad de Internet, también existe un lado del que casi nadie habla. Este iceberg reúne algunos de los casos, polémicas y comportamientos más conocidos que han marcado la historia del K-pop fake. Algunos están completamente documentados por la propia comunidad y otros permanecen rodeados de dudas, versiones encontradas y rumores que nunca llegaron a aclararse del todo. Así que prepárate, porque hoy vamos a descender hasta el fondo del iceberg del K-pop fake. Hola, soy Lee Seo-jun y hoy presentamos el iceberg del K-pop fake. ¿Todos son menores de edad? Existe una idea bastante común entre quienes apenas descubren el K-pop fake: creer que absolutamente todos sus integrantes son niños o adolescentes. Después de todo, la mayoría de los covers, grupos y empresas están inspirados en el K-pop, un género que suele atraer a un público joven. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Dentro de esta comunidad conviven personas de muchas edades distintas. Hay estudiantes de secundaria, universitarios e incluso adultos que simplemente disfrutan cantar o editar como pasatiempo. El problema no está en la diferencia de edades, sino en el anonimato de Internet. Muchas veces resulta imposible saber quién está realmente detrás de una cuenta. Esa falta de información puede provocar malentendidos, amistades con personas desconocidas o incluso situaciones mucho más delicadas que veremos en los niveles más profundos de este iceberg. Y precisamente por eso, nunca está de más recordar que, aunque parezca una comunidad pequeña, sigue siendo Internet y siempre es importante cuidar la información personal que compartimos. Favoritismo. Uno de los conflictos más frecuentes dentro del K-pop fake es el favoritismo. Es un problema que rara vez comienza con una pelea, pero que poco a poco puede ir desgastando a un grupo desde adentro. Generalmente empieza con pequeños detalles. Una integrante recibe la mayoría de las líneas en cada cover. Siempre aparece en el centro de las miniaturas. Es quien protagoniza las publicaciones promocionales y quien participa en casi todos los proyectos importantes. Mientras tanto, otros miembros apenas tienen oportunidad de destacar. Claro está que esto no siempre significa que exista una mala intención. En algunos casos, la integrante tiene más experiencia, una mejor técnica vocal o simplemente dispone de más tiempo para grabar. Sin embargo, cuando esta diferencia se mantiene durante meses, es normal que aparezcan sentimientos de frustración. Muchos idols prefieren guardar silencio por miedo a ser vistos como problemáticos. Otros terminan abandonando el grupo sin explicar realmente lo ocurrido. Y aunque desde fuera parezca que la empresa sigue funcionando con normalidad, internamente pueden existir tensiones que nunca llegan a hacerse públicas. Al final, el favoritismo no solo afecta a quienes reciben menos oportunidades, también termina dañando la imagen de la propia empresa y generando discusiones entre los seguidores, quienes suelen debatir constantemente si la distribución de líneas y el protagonismo realmente fueron justos. Copias. Inspirarse en otros creadores es algo completamente normal. De hecho, muchas ideas nacen precisamente gracias a la inspiración. El problema comienza cuando esa inspiración desaparece y se convierte en una copia casi idéntica. Dentro del K-pop fake, ha habido empresas y canales acusados de reutilizar conceptos, miniaturas, logos, ediciones o incluso proyectos completos sin dar ningún tipo de crédito al creador original. Algunas diferencias son tan pequeñas que cuesta distinguir cuál fue la idea original y cuál apareció después. Esto ha generado múltiples discusiones, ya que detrás de cada proyecto suele haber horas de edición, planificación y creatividad. Para muchos CEOs, descubrir que otra persona publicó prácticamente el mismo contenido puede resultar bastante frustrante. Sin embargo, también existe una línea muy delgada entre copiar e inspirarse. No todas las ideas parecidas significan necesariamente un plagio.
En ocasiones, simplemente dos personas llegan a una idea similar sin conocerse entre sí. Por eso, antes de acusar a alguien de copiar, siempre es importante analizar el contexto y comprobar si realmente existe una intención de apropiarse del trabajo ajeno. Multicuentas. Uno de los recursos más utilizados durante los primeros años del K-pop fake fue el uso de multicuentas. Aunque hoy en día sigue ocurriendo, antes era mucho más común verlo en canales dedicados a organizar premios o competencias. La dinámica era bastante sencilla, los ganadores se elegían según la cantidad de comentarios recibidos. Mientras más personas comentaran apoyando a un grupo o empresa, mayores eran sus posibilidades de ganar. Fue entonces cuando algunos usuarios comenzaron a crear varias cuentas para votar repetidamente por sus favoritos. Lo que parecía una competencia amistosa terminó convirtiéndose, en algunos casos, en una carrera por ver quién podía generar más comentarios, sin importar si provenían de personas reales o de cuentas creadas únicamente para aumentar los votos. Pero las multicuentas no solo se utilizaron para apoyar a determinados participantes, también llegaron a emplearse para dejar comentarios ofensivos, iniciar rumores o hacer creer que muchas personas estaban atacando a un mismo idol, cuando en realidad detrás de todos esos mensajes podía encontrarse una sola persona. Aunque parezca una acción inofensiva, este tipo de prácticas terminó afectando la credibilidad de muchas votaciones y generando conflictos innecesarios dentro de la comunidad. Toxicidad. Con el paso de los años, el K-pop fake dejó de ser únicamente una comunidad donde las personas compartían covers por diversión. Poco a poco, comenzó a crecer una cultura donde las polémicas empezaron a generar más interés que los propios proyectos. Cada vez era más común ver publicaciones dedicadas a discutir sobre empresas, CEOs o idols en lugar de hablar sobre música. Las críticas comenzaron a recibir más apoyo que los covers y muchos espectadores empezaron a consumir ese tipo de contenido porque resultaba más entretenido que un lanzamiento normal. Uno de los ejemplos más conocidos fue Antifunas, un canal que se hizo popular por publicar videos criticando distintos aspectos del K-pop fake. En algunos casos, señalaba errores reales relacionados con la edición de audio, la edición de video o el desempeño de ciertos idols. Sin embargo, muchas personas comenzaron a cuestionar la forma en la que realizaba esas críticas. Según parte de la comunidad, varios videos dejaban de lado los consejos para centrarse principalmente en las burlas o comentarios despectivos hacia quienes aparecían en ellos. Incluso hubo personas que afirmaban sentirse desmotivadas después de ser mencionadas por el canal, ya que además de la crítica inicial, recibían una ola de comentarios negativos provenientes de otros espectadores. Por otro lado, también existían quienes defendían este tipo de contenido, argumentando que las críticas eran necesarias para mejorar el nivel de la comunidad y que dejando a un lado los comentarios negativos, ellos tenían razón. Lo realmente importante de este caso no es decidir quién tenía la razón, y es que quizá esto sea una de las mayores consecuencias de la toxicidad. Cuando la atención deja de centrarse en la música y pasa a centrarse únicamente en los dramas, toda la comunidad termina perdiendo. Suplantación de voz. Uno de los temas más polémicos dentro del K-pop fake ha sido la suplantación o el supuesto robo de audios. Aunque no es algo que ocurra constantemente, cada vez que aparece un caso de este tipo, la confianza de la comunidad se pone a prueba. Uno de los ejemplos más conocidos fue el de Lia, integrante de SWCI Entertainment. Todo comenzó cuando publicó un cover de la canción OMG. En un principio parecía un lanzamiento normal, pero poco después, varios usuarios empezaron a señalar que la voz sonaba demasiado parecida a la de otra cantante. Las comparaciones no tardaron en aparecer y en cuestión de horas, el video comenzó a llenarse de comentarios acusándola de haber utilizado un audio ajeno. Ante la presión de la comunidad, la IA decidió responder publicando un Behind the Audio, donde mostraba parte del proceso de grabación y edición con el objetivo de demostrar que el cover había sido realizado por ella. Sin embargo, el caso nunca quedó completamente resuelto. Mientras algunos consideraron que las pruebas eran suficientes para demostrar su inocencia,
otros continuaron creyendo que el audio pertenecía a otra persona. 말 안 해도 돼 Boy what do you say Listen me Wheezy 멀리든 언제든지 달려와 Listen me Wheezy 말 안 해도 돼 Boy what do you say Listen me Wheezy 멀리든 언제든지 달려와 Listen me Wheezy 말 안 해도 돼 Boy what do you say Listen me Wheezy 멀리든 언제든지 달려와 Listen me Wheezy Este no fue el único caso. Con el paso del tiempo, también aparecieron otras acusaciones similares. En algunas ocasiones, quienes eran señalados intentaban modificar el tono de la voz, añadir efectos o cambiar la velocidad del audio para dificultar la comparación con el original. En otros casos, los recortes eran tan evidentes que bastaban unos segundos para notar que la grabación no era completamente natural. Más allá de quien tuviera razón, este tipo de situaciones generó una enorme desconfianza dentro de la comunidad. Cada vez que un cover destacaba demasiado por su calidad, no faltaban quienes comenzaban a analizar el audio en busca de posibles irregularidades. Lo que debía ser un espacio para mostrar talento, terminó convirtiéndose, en ocasiones, en un lugar donde algunos desconfiaban incluso de los mejores trabajos. Maltrato. Dirigir una empresa dentro del K-pop fake no siempre es una tarea sencilla. Un CEO debe organizar proyectos, coordinar integrantes y mantener un ambiente sano dentro de sus grupos. Sin embargo, también han existido casos donde la relación entre líderes e integrantes terminó convirtiéndose en una gran polémica. Uno de los casos más recordados involucró a Lucas, CEO de 5P Study, anteriormente conocida como XX Entertainment. Según las acusaciones realizadas por Hwang, Lucas hablaba a las espaldas de varias integrantes pertenecientes a los grupos Love 77, Venus y Danger, realizando comentarios como "cantan horrible" y otras críticas similares. Las acusaciones provocaron una fuerte discusión dentro de la comunidad. Lucas respondió negando parte de lo dicho por Hwang y aseguró que ella también realizaba comentarios similares sobre otras personas e incluso que, en ocasiones, se comportaba como si fuera superior al resto de la comunidad. Durante varios días, ambos intercambiaron declaraciones defendiendo su postura, mientras gran parte de la comunidad se dividía entre quienes apoyaban a uno y a quienes apoyaban al otro. Sin embargo, la polémica no terminó ahí. Con los años, tanto Lucas como Hwang continuaron viéndose envueltos en distintas controversias. Lucas llegó a ser señalado por algunas personas como alguien conflictivo debido a problemas relacionados con servidores y enemistades. Por otro lado, Hwang también fue criticada por algunos usuarios, quienes afirmaban que actuaba como si fuera superior a los demás o menospreciaba a otras personas. Cabe aclarar que estas últimas afirmaciones corresponden únicamente a rumores compartidos por personas cercanas al caso y no existen pruebas públicas que permitan confirmarlas. Dispatch fake y difamación. Este tipo de canales actualmente casi han desaparecido dentro de la comunidad, pero durante una época fueron bastante populares. Inspirados en el famoso medio coreano Dispatch, estos canales se dedicaban a publicar supuestas filtraciones, confesiones anónimas y rumores sobre idols, CEOs y empresas del K-pop fake. El problema era que muchas de esas publicaciones carecían de pruebas, haciendo muy difícil distinguir qué era verdad y qué era simplemente un rumor. Uno de los casos que podemos mencionar es el de una idol llamada Paola, integrante de un grupo de DBM Entertainment. De hecho, según lo que miré ese canal de Dispatch Fake, parecía estar especialmente centrado en ella, ya que una gran parte de sus publicaciones hablaban sobre Paola o sobre supuestas polémicas relacionadas con su grupo. En una de esas publicaciones, una persona que aseguraba ser su mejor amiga la acusó de hacerle bullying, afirmando que constantemente la humillaba y le decía frases como "eres muy fea". Sin embargo, en los comentarios del mismo video, dos personas salieron a defender a Paola, asegurando que la situación era completamente distinta. Uno de los casos más recordados de difamación fue el de Jazz, CEO de Jazz Entertainment. Tras un conflicto con otra integrante de la comunidad, comenzaron a difundirse acusaciones donde se afirmaba que Jazz le había sido infiel a una persona llamada Ro. Además, también fue señalada de ser tóxica, racista
y de tener otras actitudes negativas. Con el paso del tiempo, Jazz negó todas las acusaciones y explicó que varios de los mensajes utilizados como prueba habían sido sacados de contexto y que muchos correspondían a bromas de humor negro, asegurando que nunca tuvo la intención de ser infiel ni de discriminar a nadie. Incluso publicó un video titulado "Estoy cansada", donde explicó detalladamente su versión de los hechos. Tiempo después, se descubrió que la persona detrás de esas acusaciones era Sia, una idol bastante conocida dentro de la comunidad en ese momento. Finalmente, Sia reconoció sus errores y pidió disculpas públicamente a Jazz. Afortunadamente, ambas lograron resolver el conflicto y dejaron el problema atrás. Este caso demostró lo peligroso que puede ser difundir acusaciones sin pruebas suficientes. En Internet, un rumor puede extenderse mucho más rápido que la verdad y afectar la reputación de una persona incluso cuando, tiempo después, se demuestra que la historia no era como se había contado en un principio. Hate masivo hacia idols. Publicar un cover en Internet siempre implica exponerse a la opinión de los demás. Sin embargo, dentro del K-pop fake, hubo ocasiones en las que las críticas dejaron de centrarse en la música y se transformaron en ataques constantes hacia la persona que estaba detrás del micrófono. Uno de los casos más recordados es el de una idol conocida actualmente como Sae, anteriormente llamada Hwang. Según distintos miembros de la comunidad, comenzó a recibir comentarios negativos de parte de una persona conocida como Anne G, quien cuestionaba constantemente su desempeño con frases como "no bailas bien" o "desafinas demasiado". Lo que pudo haber quedado como una simple opinión terminó convirtiéndose en una discusión pública. Muchas personas salieron a defender a Sae, mientras que Anne G respondió argumentando que también era cantante y bailarina, intentando justificar sus comentarios desde la experiencia. Finalmente, publicó una disculpa, aunque para muchos ya era demasiado tarde y la imagen que había construido dentro de la comunidad quedó bastante afectada. Otro caso conocido fue el de April, quien también recibió numerosos comentarios hirientes dirigidos a su voz y a sus covers. Aunque las críticas comenzaron hablando de su desempeño, con el tiempo algunos comentarios dejaron de centrarse en la música para convertirse en ataques personales. Como ella, varios idols terminaron enfrentándose a situaciones similares únicamente por compartir sus proyectos. Más recientemente, surgió otra polémica relacionada con Hyeri y Danii. Según el CEO de SSE Entertainment, ambas comenzaron a recibir comentarios negativos de un usuario que, presuntamente, utilizaba múltiples cuentas para atacar a diferentes personas dentro del K-pop fake. Entre los mensajes que dejaba, se encontraban acusaciones como que Hyeri era la favorita de su empresa, que daba cringe o que era una mentirosa. Comentarios similares también iban dirigidos hacia Danii y, al parecer, otros usuarios afirmaron que el mismo individuo también atacaba a distintos idols utilizando cuentas diferentes para aparentar que el rechazo provenía de varias personas. Aunque no se ha confirmado públicamente quién está detrás de todas esas cuentas, el caso volvió a abrir el debate sobre el uso de multicuentas para acosar a otros miembros de la comunidad. Cuando una sola persona puede aparentar ser 10, la percepción del odio cambia por completo y la víctima puede llegar a sentir que tiene a toda la comunidad en su contra, cuando en realidad podría tratarse de un grupo muy reducido o incluso de un único usuario. La línea entre una crítica sincera y el hate puede ser muy delgada. Mientras una busca ayudar a mejorar, la otra únicamente pretende desanimar. Y cuando los ataques se vuelven constantes, independientemente de quién los escriba, el impacto emocional puede ser mucho mayor de lo que parece. Aunque muchos piensan que el K-pop fake solo consiste en hacer covers, detrás de algunos grupos también han existido conflictos internos provocados por los celos, la competencia y el favoritismo. Uno de los casos más conocidos fue el de Gold Girls, un grupo perteneciente a Gold ENT. Todo comenzó cuando Hirai Momo minimizó la enfermedad que padecía un familiar de Eunji, haciendo comentarios que fueron considerados de muy mal gusto por gran parte de la comunidad. Lo que parecía una simple discusión terminó convirtiéndose en una de las mayores polémicas que vivió el grupo, provocando una enorme ola de hate hacia Hirai Momo durante el debut de Gold Girls. Sin embargo,
Ese no fue el único problema. Con el paso del tiempo comenzaron las acusaciones de favoritismo hacia Eunji. Algunas integrantes afirmaban que la empresa le daba más atención que al resto, llegando incluso a retirarle el puesto de líder a otra integrante para entregárselo a Eunji. Además, tanto la empresa como una parte del fandom solían destacar constantemente a Eunji, haciendo que varias personas sintieran que existía un trato preferencial. La polémica creció aún más cuando se descubrió que Eunji mantenía una relación sentimental con un miembro del staff de Gold ENT. Aunque esto no demostraba por sí solo que existiera favoritismo, hizo que muchas personas relacionaran ambos hechos y aumentaran las críticas hacia la empresa. Otro de los momentos más extraños ocurrió cuando Hirai Momo fingió su propia muerte. Tiempo después se supo que todo había sido planeado y que incluso otra integrante colaboró para que la historia pareciera real, engañando a gran parte de la comunidad. Además de los problemas entre las integrantes, también existía una rivalidad entre los managers de dos de las solistas de la empresa, quienes competían constantemente para demostrar cuál de sus artistas obtenía mejores resultados y más popularidad dentro de Gold ENT. Con el paso del tiempo, tanto Hirai Momo como Eunji terminaron recibiendo una enorme cantidad de hate. Hirai Momo fue criticada por sus acciones y por las polémicas en las que estuvo involucrada, mientras que Eunji recibió constantes ataques debido a las acusaciones de favoritismo y otros rumores que circulaban en ese momento. Afortunadamente, con el paso del tiempo, la situación logró resolverse. Hirai Momo reconoció sus errores, pidió disculpas públicamente a Eunji y ambas dejaron atrás sus diferencias. Desde entonces, el conflicto quedó como uno de los casos más recordados del K-pop fake, pero también como un ejemplo de que incluso las polémicas más grandes pueden terminar resolviéndose cuando ambas partes deciden dejar el pasado atrás. Aunque el K-pop fake nació como un hobby, con el paso del tiempo comenzaron a surgir quejas relacionadas con la cantidad de trabajo que algunas empresas exigían a sus integrantes. Hubo idols que afirmaban tener decenas o incluso cientos de líneas pendientes por grabar en muy poco tiempo, llegando a sentir que debían cumplir obligaciones como si se tratara de un trabajo. Uno de los casos más recordados involucró a una CEO que terminó pidiendo disculpas públicamente después de exigir demasiadas grabaciones a una de sus solistas. Según lo compartido en ese momento, la carga de trabajo fue tan grande que la chica terminó enfermándose de la garganta. Otro caso que también generó bastante polémica fue el de Garam, quien ha sido acusado en distintas ocasiones por algunos miembros de la comunidad de sobreexigir a varios idols dentro de sus proyectos. Una de las historias más conocidas fue la de Sisi, quien contó que Garam la agregó a un grupo de un programa de supervivencia sin preguntarle previamente ni pedir su consentimiento. Según Sisi, en ese momento estaba llena de tareas y responsabilidades del colegio, pero aún así comenzó a recibir presión para entregar sus líneas lo antes posible. Finalmente terminó grabándolas, aunque después expresó su molestia afirmando que ella también tenía una vida fuera del K-pop fake y que no era un robot que pudiera cumplir con todo de inmediato. Con el tiempo, otras personas también compartieron experiencias similares relacionadas con Garam, afirmando haber sentido la misma presión dentro de algunos de sus proyectos. Sin embargo, muchas de estas historias quedaron únicamente como testimonios y no todas pudieron comprobarse públicamente. Estos casos dejaron una reflexión importante dentro de la comunidad. Por muy grandes que sean las empresas o los proyectos, detrás de cada cover hay personas con estudios, trabajo y responsabilidades fuera de Internet. Cuando un hobby comienza a sentirse como una obligación, deja de cumplir el propósito por el que muchas personas decidieron entrar al K-pop fake. Uno de los temas más delicados dentro del K-pop fake es el doxeo, es decir, la filtración de información privada con el objetivo de intimidar, amenazar o perjudicar a otra persona. Aunque muchos piensan que por tratarse de una comunidad de Internet, este tipo de cosas no ocurren, la realidad es que sí han existido casos bastante preocupantes. Uno de los más conocidos fue el de The Movie Entertainment, donde una integrante fue víctima de un ataque después de que su dirección IP se filtrara accidentalmente. Personas que ya le tenían odio
aprovecharon esa información para acosarla e incluso se llegó a decir que fueron hasta su casa. Independientemente de los detalles exactos del caso, sirvió para demostrar que compartir datos personales, aunque sea por accidente, puede terminar teniendo consecuencias muy graves. Tiempo después, surgió otra polémica relacionada con Garam, quien fue acusado por distintos miembros de la comunidad de haber filtrado información privada de otra ídol del K-pop fake, además de revelar datos que nunca habían sido públicos. También fue señalado por presuntamente utilizar esa información para intimidar y acosar a la persona afectada. Estas acusaciones provocaron una enorme discusión dentro de la comunidad y aumentaron todavía más la mala reputación que ya tenía debido a otras polémicas. Sea cual sea el caso, estas situaciones dejan una enseñanza muy clara. Detrás de cada canal hay una persona real. Filtrar información privada, compartir cuentas personales, direcciones, nombres o cualquier otro dato con malas intenciones puede poner en riesgo la seguridad de alguien. Ninguna discusión dentro del K-pop fake debería llegar a ese extremo. Si existe un nombre que muchas personas recuerdan al hablar de las mayores polémicas del K-pop fake, ese es Hwang Jinhee. Durante mucho tiempo, fue una de las personas más controversiales de la comunidad debido a la enorme cantidad de conflictos en los que estuvo involucrada. Fue acusada de manipular a distintas personas, mentir constantemente y crear historias falsas para ganar la confianza de otros usuarios. Una de las situaciones que más impactó fue cuando fingió su propia muerte, haciendo creer a varias personas que realmente había fallecido. Además de eso, también fue acusada de utilizar multicuentas, hacerse pasar por otras personas, inventar conversaciones y manipular situaciones para enfrentar a unos usuarios contra otros. Muchas personas llegaron a decir que le tenían miedo por la facilidad con la que cambiaba las versiones de las historias y por la cantidad de conflictos que generaba. Con el paso del tiempo, la mayoría de estas polémicas quedaron atrás y Hwang Jinhee desapareció prácticamente de la comunidad. Aún así, su caso sigue siendo recordado como uno de los ejemplos más claros de cómo la manipulación y las mentiras pueden afectar a toda una comunidad. Una de las polémicas más grandes y recordadas dentro del K-pop fake involucró a Garam, Natty y Hana, tres personas que durante un tiempo estuvieron en el centro de múltiples acusaciones y discusiones que dividieron a la comunidad. Todo comenzó cuando Garam fue acusado de haber cometido doxeo, filtrar información personal de una idol del K-pop fake y acosar a distintas personas dentro de la comunidad. Además, también surgieron acusaciones muy graves donde se decía que fingía tener 17 años cuando supuestamente era mayor de edad, algo que hizo que gran parte de la comunidad comenzara a desconfiar de él y a pedir pruebas sobre esas afirmaciones. Poco después, Hana también terminó involucrada. Fue acusada de defender a un pedófilo a pesar de todas las polémicas que lo rodeaban. Varias personas afirmaban que, aunque conocía parte de las acusaciones, decidió mantenerse de su lado porque era su amigo. Esto provocó que Hana también recibiera una gran cantidad de críticas y fuera señalada de tener una doble moral. La tercera persona involucrada fue Natty. Ella fue acusada de ser una persona hipócrita y de tener una doble cara, ya que públicamente mantenía una buena relación con Garam, pero comenzaron a circular capturas donde supuestamente hablaba mal de él y de otras idols del K-pop fake. También fue señalada de intentar culpar a otras personas por lo ocurrido y de eliminar algunos mensajes después de que empezaran a hacerse públicos. Hana tampoco se libró de las críticas. Después de difundirse varias conversaciones, muchos usuarios comenzaron a señalarla como una persona hipócrita, asegurando que mientras hablaba mal de Natty y la criticaba por su comportamiento, ella actuaba de la misma forma. La polémica creció tanto que incluso se creó un servidor de Discord dedicado exclusivamente a hablar de las funas relacionadas con Garam y Natty. En ese servidor se compartían capturas, opiniones y nuevas acusaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación dejó de centrarse únicamente en las pruebas y comenzó a convertirse en una campaña de ataques personales. Este caso terminó convirtiéndose en una de las funas más grandes de la comunidad. Durante semanas se difundieron capturas, acusaciones, respuestas y discusiones que dividieron a gran parte del K-pop fake.
Tanto Garam como Nati y Hana estuvieron en el centro de la polémica debido a las acusaciones que recaían sobre ellos, convirtiéndose en algunos de los nombres más comentados de ese momento. Mientras hacía este video, me di cuenta de la cantidad de cosas que han pasado dentro de esta comunidad. De hecho, mientras lo preparaba, salieron a la luz nuevas polémicas que, por falta de tiempo y porque aún se estaban desarrollando, decidí no incluir. Quizá en una segunda parte podamos hablar de ellas. También quiero ser sincero con ustedes. Durante la realización de este video estuve bastante desmotivado por varias razones, así que sé que pude haberlo hecho mucho mejor. Aún así, decidí terminarlo y subirlo en lugar de dejarlo olvidado. Quiero disculparme por haber estado inactivo y por desaparecer durante tanto tiempo. No sé cuándo volveré a subir otro video, pero espero que no pase tanto tiempo como esta vez. Y antes de terminar, les quiero pedir algo muy importante. No vayan a insultar, acosar o atacar a las personas que aparecieron en este video. La mayoría de estos casos ocurrieron hace años, y muchos ya quedaron resueltos o las personas involucradas siguieron adelante. Este video no busca revivir el odio, sino contar una parte de la historia del K-pop fake y aprender de ella. Muchas gracias por quedarse hasta el final y por seguir apoyando el canal. Se despide Lee Seo-yoon.